Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, Sublime gracia. hoy veo yo, perdido y Él me ama. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, temer, mis dudas ahuyentó. Sublime Gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a este, nuestro Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mis cadenas ya Él rompió. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó. Bienvenidos a nuestro programa de Sublime Gracia. En este día continuaremos hablando de la gracia soberana de Dios, donde quería recordaros que en el anterior programa hablamos de que Dios es dueño de todo cuanto existe. Y hoy hablaremos de que Dios, con su gracia, hace lo que quiere. Anteriormente pusimos algunos ejemplos de grandes hombres de Dios que entendieron, en sus propias vidas por medio de experiencias personales, que el Señor es dueño de todo cuanto existe. Y pusimos el ejemplo de Job, que después de haber perdido a sus hijos y todas sus posesiones, aún fue capaz de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Job sabía que Dios era Señor y por lo tanto dueño de todo lo que él tenía. La gracia soberana nos da una visión y una forma de entender la vida muy diferente a como la podríamos estar viendo sin esta gracia. Estoy convencido de que Job, si no viviera con este entender, su conclusión no hubiera sido: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Como dicen los Salmos 135 y versículo 6, todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hay una voluntad soberana y hay una gracia soberana que determina el tiempo de Dios sobre su creación. Me gustaría hablar de dos hombres en diferentes tiempos y bajo circunstancias muy distintas, cómo tuvieron que vivir la soberana gracia de Dios. Hoy hablaremos del rey Nabucodonosor, y si Dios lo tiene bien, el próximo día hablaremos de Job. El rey Nabucodonosor fue el rey de Babilonia y se le considera el rey más grande del imperio de Babilonia. La historia le describe como un rey cruel, poderoso y ambicioso, con un temperamento fuerte, orgulloso e impulsivo. Es conocido por la conquista de Judá, por la destrucción de Jerusalén y del templo de Salomón, llevando a muchos judíos al exilio en Babilonia. Estamos hablando de uno de los hombres más poderosos de este mundo en aquel tiempo, y a pesar de todo su poder, Nabucodonosor fue duramente corregido por Dios. Pero aún así Dios tiene a bien mostrarle un sueño profético sobre una estatua con diferentes metales, donde Daniel interpreta este sueño, revelando reinos futuros y la soberanía de Dios sobre todos los imperios. Esto lo podéis ver en el libro de Daniel en el capítulo 2. Y aunque este rey reconoció que era Dios el que revelaba los sueños a Daniel y que alabó a Dios por librar a los tres jóvenes del horno de fuego,
A pesar del reconocimiento de Nabucodonosor de que Dios existe y obra grandes milagros, vemos que todavía no reconocía a Dios como su Señor. En varias citas del libro de Daniel, Nabucodonosor, cuando reconocía a Dios, lo reconocía como el Dios de Daniel o el Dios de ellos, pero no como su Dios o el Dios de todos. Esto era una lección que él debería de aprender, y aquí se pone en marcha la gracia soberana de Dios, donde Dios hace lo que Él quiere. Esta gracia, que siempre actúa conforme a la voluntad de Dios, le muestra otro sueño, de un árbol alto, muy alto, que crecía y se hacía fuerte. Nos dice en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículos del 13 al 16, «Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol, y cortar sus ramas, quitadle el follaje, y dispersar su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos». Este sueño, como el otro, más tarde será revelado por Daniel ahí mismo en el capítulo 4, donde Daniel le dice al rey que la sentencia del Altísimo ha venido sobre él, que lo echará de entre los hombres y que su morada será con las bestias del campo, y con la hierba del campo será apacentado. La interpretación del sueño es clara, no hay lugar a dudas. Ese árbol fuerte y alto era el rey, y ese árbol fuerte y alto tendría que ser cortado. Su gracia siempre está presente, y en esta gracia siempre hay una oportunidad de poder cambiar y hacer las cosas de una manera diferente. Después de la interpretación del sueño, Daniel le da un buen consejo al rey Nabucodonosor y le dice, «Por tanto, oh rey, acéptame consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad». Nabucodonosor no solo fue aconsejado a dejar de pecar, sino también a practicar justicia y generosidad. Desde luego que este rey hizo caso omiso al sueño y al consejo. Cuando no somos capaces de ver la gracia de Dios avisándonos, advirtiéndonos en aquello que estamos viviendo, corremos el riesgo de perderlo todo y quedar en una condición inimaginable. Este rey se acostumbró a hacer siempre lo que quería, sin considerar y teniendo pruebas claras de que había alguien superior y más poderoso que él, que lo podía cambiar todo. Tengamos mucho cuidado de acostumbrarnos a hacer lo que queremos. Podemos acostumbrarnos a normalizar ciertas conductas o aspectos de nuestra vida que nada tienen que ver con el Evangelio, pensando que en mi trabajo, en la iglesia donde sirvo, o mismo en mi propia casa, por la responsabilidad o la autoridad que tengo, puedo hacer lo que quiero. Y me olvido que todo es por gracia y de que hay alguien en los cielos superior y por encima de mí que lo controla todo. Tengamos mucho cuidado todos. Dios le dio la oportunidad de cambiar o de prepararse para el cambio. Tuvo 12 meses, tiempo de sobra para que pudiera arrepentirse, según lo anunció Daniel. En el capítulo 4, versículos 29 y 30 del mismo libro de Daniel, dice que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Este hombre estaba pasando por su casa en un día tranquilo. Tenemos que recordar como el mismo rey dijo que cuando él recibió el sueño estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio, y vi un sueño que me espantó. El descanso de Nabucodonosor era el descanso falso de los impíos. Dios pronto le sacudió de su falsa seguridad. Cuidado con los días tranquilos, porque en los días tranquilos o de aparente tranquilidad también suceden cosas. Cuidado con el exceso de confianza. La confianza en Dios siempre será buena, pero la confianza en nosotros mismos, la seguridad en lo que tenemos, por lo general suele producir orgullo, soberbia y altivez. Y esto lo podemos ver muy claro en la Biblia. El Señor sabe abatir a los que andan con soberbia. Le pasó a Nabucodonosor y le pasó a otros muchos tantos. El profeta Abdías profetizó en cuanto a la destrucción de los edomitas, que eran descendientes de Saúl. El pecado de Edom fue su soberbia y la consecuencia de este pecado fue su destrucción. Lo podemos leer en el libro del profeta Abdías, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. No hay lugar donde Dios no pueda actuar.
no hay lugar donde Dios no pueda meter su mano. La soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia es la peor consejera, ninguno de sus consejos son ciertos, todos son falsos. Día tranquilo, lugar seguro, no es garantía de nada. Regresando donde estábamos, el rey estaba en su palacio tranquilo, seguro, paseando y disfrutando de ese tiempo de paz y de prosperidad, los cuales tampoco nos sirven de mucho cuando la gracia de Dios te está pidiendo que te arrepientas y no lo haces. Nos dice en el capítulo 4 y versículo 30, el rey dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo edifiqué con mi fuerza, con mi poder y para mi gloria. Permitirme leer en Proverbios en el capítulo 6, versículos del 16 al 19. 6 cosas aborrecen el Señor, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios siente un fuerte rechazo por todo esto. Cuánta atención tenemos que prestar a las cosas que oímos y leemos. Como creyentes tenemos que tener un entendimiento muy claro sobre las cosas que nos pueden estar gobernando, porque si no nos arrepentimos de ellas sufriremos las mismas consecuencias que otros han sufrido. Dice en la carta de Santiago: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El salmista también dijo: porque Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El propio Nabucodonosor, después de vivir una experiencia tan amarga como vivió, y por méritos propios, claro, porque avisado estaba, concluyó diciendo que él puede humillar a los que andan con soberbia. Todo lo que él era, todo lo que él tenía, se desvaneció en un momento por no atender a la voz y al consejo de Dios. El orgullo, la soberbia, es un pecado horrendo ante los ojos de Dios, y más tarde o más temprano se pagan las consecuencias de este pecado. Dice en Hebreos en el capítulo 4 y versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el momento que declaraba, yo edifiqué, con mi fuerza, con mi poder y para mi gloria, nos dice en el capítulo 4 y versículo 31 del libro de Daniel, aún estaba la palabra en la boca del rey. O sea, yo creo que no pudo acabar de decir todo lo que quería decir. Lo que Dios había ya escuchado fue suficiente para cerrarle la boca. Y esto no fue después de unas horas o después de unos días o en el tiempo. En ese mismo momento dice que vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. La advertencia se había cumplido, el sueño y su interpretación cumplieron su propósito. Tuvo que ser una experiencia horrible, en un abrir y cerrar de ojos, de estar gobernando todo un imperio a verte comiendo hierba del campo. Dios puede hacer lo que Él quiere con quien quiere. En el versículo 35 dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto es poder y soberanía de Dios. Con cuánto temor tenemos que conducirnos en esta vida. Esto no está al alcance de nadie más que de Él. Las aflicciones no duran más de lo que tienen que durar. Simplemente cumplirán con su propósito. Ahora bien, hay que recordar que de una situación a otra pasaron 7 años. Mucho tiempo. Pero estos tiempos son los que Dios determina que tienen que ser. Para unos serán más y para otros serán menos. Por eso, nunca podemos pensar que la disciplina de nuestro Señor para tratar con nuestros pecados en 3 días está todo arreglado. Él es el que determina cuándo empieza y cuándo acaba. Y pasando estos 7 tiempos conforme a la interpretación del sueño, dice en el capítulo 4, versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí ya vemos a Nabucodonosor distinto, arrepentido, poniendo su mirada en el cielo y no sobre su imperio, alabando a Dios y no alabándose a él mismo, dando la gloria al Rey del cielo y no asumiendo él esa gloria, dando a entender que la causa de su castigo no solo fue su soberbia, sino que también fue haber querido apropiarse de una gloria que no le pertenecía.
porque todo lo que tenía y todo lo que hizo es porque todo estaba en el plan de Dios y nada más. Su reinado, como todos los reinados de esta tierra, son temporales, pero el de Dios es sempiterno, un reinado eterno, un reinado que comienza pero no termina. Ahí mismo, en el capítulo 4 del libro de Daniel, dice que en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Esto es gracia. Aquí no hay ningún mérito humano. En el versículo 37 dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este hombre aceptó y reconoció que Dios no había tratado con él injustamente, ni había sido demasiado severo. Todo cuanto sufrió es porque lo merecía, advertido estaba. Verdaderamente, Nabucodonosor comprendió que él puede humillar a los que andan con soberbia. Me gustaría terminar por el principio de este capítulo 4, en los versículos del 1 al 3, donde dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Esto se escribió 7 años después de su experiencia, y es el testimonio público de lo que Dios hizo con él, siendo rey. Por eso él decía que conviene que yo declare las señales y milagros que Dios ha hecho. Este era un mensaje para el mundo entero, un testimonio real, una lección que todos deberíamos de aprender. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia, sublime gracia. De todo corazón, que Dios les bendiga.